Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Son bendiciones para todos y damos gracias a Dios por nuevamente permitirnos a través de este medio dar esta nueva enseñanza. Continuamos con el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y siempre ahora tengo un pequeño bosquejo, según vamos leyendo los versículos. Trato de que se haga más simple, más sencillo lo que tratamos de traer, la enseñanza a través de cada versículo. Este capítulo 6 de Hechos lo hemos titulado La fidelidad a Dios durante la guerra. Repetimos, la fidelidad a Dios durante la guerra espiritual, y entre comillas o entre paréntesis nos referimos mayormente a lo que es la murmuración y lo que fue la persecución. Ya veremos de qué se trata según comenzamos a ir leyendo. Punto número 1 dice: los apóstoles delegan la búsqueda para la administración de la benevolencia. Eso lo vamos a encontrar en el primer contexto de versículo 1 al versículo 4. Número 2, la selección de los 7 ayudantes. Versículo 5 al versículo 7. Número 3, el testimonio de Esteban y su arresto. Versículo 8, versículo 10. Número 4, las falsas acusaciones del Sanedrín contra Esteban. Versículo 11 al versículo 14. Estos son los contextos. Y número 5, el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Eso lo encontramos en el versículo 15. En este capítulo 6 del libro de los Hechos es un capítulo más corto. Tiene solamente 15 versículos y tiene solamente 2 contextos, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a encontrar el contexto de los 7 ayudantes. Y del versículo 8 al versículo 15 vamos a encontrar entonces a Esteban acusado de blasfemia. Comenzamos leyendo. Voy a tratar de leer versículo por versículo y tratar de darle un poco de énfasis a lo que estamos leyendo, verso por verso, ya que es un capítulo, como dije, un capítulo corto. Comenzamos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la letra lee de la siguiente manera. Capítulo 6, repito, Hechos. Estamos en el versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, aquí tenemos 2 grupos de creyentes que pertenecían a la iglesia que estaba creciendo día tras día, porque Dios añadía a la iglesia día tras día. Y según crecía la iglesia, pues entonces venía la problemática, los enfrentamientos. En los primeros 4 capítulos vimos entonces el ataque mayormente de los que se oponían a ese crecimiento, es decir, del Sanedrín, de los saduceos, de los fariseos, que eran los que atacaban a la iglesia. Pero ya en el capítulo 5 vimos entonces que había un ataque ya interno, donde vimos la historia de Ananías y Zafira, a que mintieron contra Dios, y Dios trajo consecuencias a esta mentira y a este tipo de avaricia que había en estos 2 que eran creyentes, eran parte de lo que fue la iglesia. Fue un ataque interno, ¿verdad?,
que trajo consecuencias dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Conocido como la iglesia. Ahora, en este capítulo 6, hay nuevamente un ataque interno, ¿verdad? Donde se enfrentan estos dos grupos de creyentes. Hablamos dice aquí los judíos, se llama los hebreos, y a los judíos que eran de otra descendencia, mezclados, lo que se llama grupos étnicos o lo que se llama el helenismo. Eran judíos casados con otras razas. Se le llamaba, ¿verdad?, a los griegos. Había entonces un enfrentamiento racial, un enfrentamiento, ¿verdad?, de roces, y había ataques entre ellos mismos, aunque eran parte de la iglesia. Esto nos enseña que dentro de la iglesia, que es el cuerpo del cuerpo de Cristo, aún en nuestros días presentes, siempre van a haber este tipo de enfrentamientos, este tipo de problemáticas. La Biblia da el ejemplo aquí en el capítulo 6 de Hechos, donde esta iglesia enfrentó este tipo de problemática, donde había el racismo, el enfrentamiento entre los hebreos judíos hebreos y los judíos de habla griega. Se dice, según algunos documentos históricos, que los hebreos, los judíos que eran helenistas, es decir, que estaban mezclados con otras razas, tenían por segundo lenguaje lo que era el hebreo. Pero los hebreos o judíos de Jerusalén se cree que también entendían el griego, pero su lenguaje principal era el idioma arameo o el idioma hebreo. Los judíos de Jerusalén, lo que conocemos como los judíos ortodoxos, judíos 100% judíos, puros, casados judíos con judíos, leían o practicaban y leían lo que se conoce la Torah en el hebreo. Su idioma original, el hebreo o arameo, era lo que ellos estudiaban, lo que ellos enseñaban. Pero los judíos helenitas o étnicos, que eran mezclados con diferentes nacionalidades, como menciona el libro de Hechos en el capítulo 2, se menciona ciertas en las naciones, menciona Mesopotamia, Egipto, romanos, y menciona Cilicia y todo este tipo de naciones que se mencionan en los árabes, y todo esto se menciona en el capítulo 2. Ya lo mencionamos, ¿verdad?, en el video que dimos unos meses atrás. Estos eran grupos, ¿verdad?, helénicos mezclados, donde se entiende entonces que estos judíos étnicos o helenitas tenían entonces la Biblia o la enseñanza en la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo de la Biblia del hebreo al griego. Su idioma principal era mayormente el griego. La queja que aquí se presenta es entonces que las viudas eran mayormente las viudas de los helenitas, que eran desatendidas durante la distribución diaria. En la cultura judía se practicaba que la mujer, o era parte de la cultura, la mujer no tenía derecho a herencia. Por eso cuando moría su esposo, se quedaba totalmente sin herencia. Porque los hijos no heredaban, y porque eso es lo que queremos desarrollar un poco, el por qué no quedaban a la intemperie. Entonces la iglesia de aquel entonces tenía entonces la problemática frente a ellos, y tenían que buscar la solución para que estas mujeres fueran atendidas. Hay un documento histórico donde habla de que mayormente los judíos helenitas, la mayor parte de su vida, cuestión del trabajo, la pasaban fuera de Jerusalén. Sus trabajos eran en otras naciones, trabajaban en otras naciones. Toda su vida la vivieron fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, y sus trabajos eran fuera de Palestina. Pero cuando llegaba el momento de retirarse, el momento donde ya entraban en los años, en la edad, en la vejez, decidían entonces moverse a su tierra natal, a Jerusalén, porque allí querían morir, allí querían ser enterrados. Muchos de estos hombres retirados ya de los trabajos regresaban a Jerusalén a esperar los días de su vejez y los días de su muerte. Y cuando estos hombres morían, entonces las viudas quedaban totalmente a la intemperie, quedaban sin ningún sustento, porque toda la herencia, según la cultura judía, se le daba mayormente a los varones.
So, hay una historia en el libro de Números. No voy a leerla, solamente voy a resumir lo que estaba leyendo acerca de esa historia, donde Números capítulo 27 habla donde cuando se comenzó a hablar de la herencia que iban a recibir los israelitas cuando entraran a la tierra prometida. Mayormente, repito, se le daba mayormente a los hombres. Pero cuenta la historia en el Número capítulo 27, versículo 1 al versículo 11. Dice que había un hombre llamado Zelofehad. Zelofehad era el nombre de este hombre. Y este hombre pertenecía a la tribu de Manasés. Manasés y Efraín eran los hijos de José. Él pertenecía entonces a la tribu de José, pero en la línea de Manasés, que era hijo de José. Repito, Efraín, Manasés, hijos de José, hijo de Jacob, hijo de Israel. José, hijo de Israel, hijo de Jacob, hijo de Raquel. Manasés entonces, este hombre llamado Zelofehad es hijo o descendiente por la tribu de Manasés. O sea, este hombre murió en el desierto, en la trayectoria del desierto, y cuando ya llegaron cerca de Jordán para comenzar a repartir las tierras, o Moisés para comenzar a ordenar lo que iba a ser la herencia al pueblo, porque el que reparte la tierra en sí es Josué, más adelante, capítulo 7. Entonces, este hombre no tuvo hijos varones, solamente tuvo 5 hijas. El capítulo 27 de Números relata la historia, relata el nombre de las hijas y relata el suceso. Van donde Moisés, estas 5 hijas de este varón llamado Zelofehad, y plantean frente a Moisés y lo cuestionan. O sea, nosotros no tenemos derecho a la heredad porque somos mujeres. O sea, no, nuestro padre, y cuenta la historia, nuestro padre murió en el desierto y nosotros somos sus hijas, no tuvo hijos varones, y plantean el problema. Moisés presenta la situación a Dios y Dios entonces habla a través de Moisés, le habla a través del pueblo. Entonces Dios organiza, dice que sí, que ellas tienen derecho a esa tierra o a esa heredad dentro de la tribu de Manasés. Ahora, ¿qué sucede? Cuando lees la historia de ellas en el capítulo 27 de Números, es lo que plantean ellas frente a Moisés, pero cuando llega el momento de repartir la tierra, que es en el tiempo ya de Josué, en el capítulo 36, que es el capítulo final del libro de Números, esta situación se presentó, se desglosó de la siguiente manera. Estas mujeres, hijas de Manasés, por la tribu de Manasés, llegaron al acuerdo entre los ancianos y Moisés y el pueblo y Dios, que había dictado había dado el orden que se debía de llevar. Capítulo 36 ahora lo explica detalladamente. Números 36, capítulo 36 del libro de Números. Dice que si cuando ellas recibieran la heredad, cuando ya conquistaran la tierra, ellas tenían que casarse con hombres que fueran de la tribu de Manasés. Si ellas se casaban con hombres fuera de la tribu de Manasés, es decir, con otra tribu, o incluyendo Efraín, Judá, José, las otras tribus que no eran las tribus de Manasés, perdón, José es el padre de Manasés y padre de Efraín, pero Judá y todos los otros eran hermanos. Si ellas se casaban con un varón que no fuera de la tribu de Manasés, perdían la heredad, porque la heredad mayormente se le daba al varón. En este acuerdo, dado primeramente por Dios y hablado entre ellas y los ancianos, quedó este acuerdo. Entonces ellas sí obedecieron a la voz de Dios, obedecieron a la voz de los ancianos y se casaron con hombres de la tribu de Manasés y mantuvieron entonces la heredad dentro de la tribu de Manasés. Ahora en este capítulo 6 vemos entonces que al pasar de los tiempos, por cuestión de la desobediencia, por cuestión de lo que habían practicado, parece que esto entonces se convirtió en algo totalmente diferente a lo que Dios había establecido, y ahora estas mujeres, cuando llegaban a la vejez con sus maridos, pues quedaban a la intemperie, quedaban sin ayuda, porque parece que no prosiguieron el proceso de quedarse dentro de la tribu de Manasés. Y ahora había muchas viudas dentro de Israel por causa de que morían sus esposos y no tenían derecho a ninguna heredad. Por estas mujeres que habla aquí, mayormente eran helenitas.
O sea, el problema va un poco más, abunda un poco más. En cuestión de que eran mujeres que venían de Israel dentro del judaísmo ortodoxo, los judíos, pero los consideraban a ellos como personas, los repudiaban. Había ese enfrentamiento racial entre unos y los otros. Pero aquí menciona este capítulo 6 que se planteó, se trajo aquí menciona la palabra murmurar. Hubo murmuración, dice que entre los judíos griegos y los judíos ortodoxos. La queja viene mayormente de los judíos helenitas, porque el problema mayormente lo tenían ellos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. El versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles no pasaron por alto la problemática. No se quedó solamente en un rumor, en una murmuración, en una queja, sino que se planteó el problema, se trajo frente a los apóstoles y se le dio la oportunidad de expresar, de traer, de presentar cuál era la problemática que estaba sucediendo dentro de la iglesia en ese entonces. Los apóstoles entonces reciben esta queja o este planteamiento y ellos tenían una encomienda que se les dio. Cuando leímos el capítulo 1, versículo 8 en específico, cuando Cristo le dijo, ¿verdad?, que hicieran discípulos, que fueran testigos en Jerusalén. Todo esto está pasando en Jerusalén. Todavía estamos en Jerusalén. Estos primeros capítulos, de hecho, nos habla totalmente de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. No podían descuidar la misión que se le había encomendado de predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Había otra encomienda que había que enfrentar para enfrentar esta problemática. He traído a los discípulos, pero ellos entonces dicen: no podemos dejar de predicar la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando la Biblia dice servir a las mesas, no se refiere, que era servir como entregar comida o servir como lo hace hoy día una persona que trabaja en un restaurante, sino servir a la mesa significaba mayormente los negocios. Es decir, que estos hombres que iban a ser llamados, señalados para trabajar en esta área de la iglesia, eran hombres que iban a enfrentar lo que se llama lo económico. Iban a trabajar con toda la monetaria, todo lo que tiene que ver con negocio para trabajar con estas viudas. Es decir, que todo el dinero que entraba iba a pasar por las manos de estos hombres. Ellos eran los que iban a administrar, de qué manera iban a presentar y ministrar y atender a las viudas que allí llegaban. Lo importante aquí no era señalar o culpar, sino era remediar, enfrentar el problema que se estaba presentando. Terminar con este tipo de injusticia que se estaba cometiendo con estas mujeres que estaban desamparadas y estaban totalmente a la intemperie. Los apóstoles reconocen el problema y le dan la prioridad para solucionarlo, para atenderlo. Comienzan entonces en el versículo 3 diciendo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles se encomiendan entonces a los mismos líderes o a la misma congregación de los helenitas. Repito, de los griegos, de los helenitas, de los judíos que eran mezclados con otras razas. Se le llama entonces griego o se le conoce también como helenitas, pero aquí se usa mayormente la palabra griego. A ellos se les encomendó entonces que buscaran entre ellos mismos a 7 varones llenos de sabiduría, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que se le encargase ese trabajo. El crecimiento de la iglesia necesita la organización y necesita delegación de responsabilidades. Pero dentro de ese liderazgo, dentro de la iglesia, hay unas características o unas cualidades o un fruto
que debe de haber en las personas que se están escogiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da siempre la perspectiva o la aprobación de Dios. Cuando regresamos y leemos en el capítulo 1, cuando se ahorca Judas, que se quedó esas vacantes, ¿no? Que él se traicionó y se suicidó. Cuando se ora a Dios para que Dios la colocara en el lugar de Judas, colocara, primeramente porque estaba escrito en el Salmo 26, si no me equivoco. Se dice otro tome su lugar, ya estaba escrito primeramente, pero cuando Pedro habla a la multitud, cuando Pedro le habla a la congregación que estaba presente, dice que había unas cualidades que se necesitaban de esas personas que iban a ser escogidas. Escogieron a 2 personas, a Matías y Jutela, y escogieron a José. Entre estas 2 personas, una de los requisitos o uno de su carácter, de lo que se necesitaba, lo que se demandaba de ellos, era que tenían que ser testigos de Cristo, oculares, desde que Cristo comenzó su ministerio, desde que Cristo se bautizó. Eso era imprescindible de que la persona que fuera a tomar el puesto, el lugar o el vacante de apóstol tenía que tener esa cualidad. Ahora estos apóstoles señalan claramente, voy a leer nuevamente, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que le encarguemos de este trabajo. No era que los apóstoles menospreciaron la posición de lo que era el negocio dentro de ella, sino que tenían una misión, una responsabilidad de seguir predicando la palabra, de seguir en oración, de seguir haciendo discípulos, de seguir siendo testigos dentro de Jerusalén. Dios capacita y prepara su cuerpo, la iglesia, para que todos estemos, ¿verdad?, activos en el área que Dios nos está capacitando. Versículo 4, lee como sigue: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración, ¿qué es la oración? Será la pregunta a la que debemos de hacernos. ¿Cuán importante es la oración dentro de lo que es la iglesia? Desde que comenzamos a leer el libro de los Hechos hasta el presente, la oración siempre ha estado o siempre ha sobresalido dentro de cada decisión que han tomado los apóstoles. La oración ha sido parte de ese ministerio juntamente con la palabra. La oración y la palabra siempre deben tener prioridad dentro del liderazgo de la iglesia, no menospreciando los otros ministerios. En este caso, el ministerio de lo que es la benevolencia, que era el atender las mesas, no es que quede en un nivel más bajo, sino que Dios tiene el cuerpo llamado la iglesia para que cada cual trabaje en su área, se responsabilice en su área que Dios le está asignando. En el libro de Romanos capítulo 12, voy a leer Romanos capítulo 12. Aquí hay unos puntos que el apóstol Pablo presenta como iglesia. La iglesia lo presenta con la anatomía de lo que es el cuerpo y lo presenta juntamente con lo que es la iglesia. Voy a leer en Romanos capítulo 12, versículo 4 al versículo 12. Lee como sigue: digo pues, repito, Romanos 12, versículo 3 al 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera
que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. La oración no tiene un segundo lugar en la vida del creyente. Hay que ser constantes en la oración. Repito, en toda decisión dentro del ministerio de la iglesia, la oración es intachable. La oración debe de estar presente en todo momento en la vida del creyente, tanto como individuo, como cuerpo o como iglesia. Cuando no contamos con la oración, tomamos malas decisiones y lamentablemente tomamos un mal liderazgo. Nos desviamos de lo que la Biblia está estableciendo. Cuando se va a escoger liderazgo para la iglesia, la Biblia establece en este capítulo 6 que deben ser personas que estén llenos del poder del Espíritu Santo, varones de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos de poder. O sea, el fruto de la persona, porque por el fruto os conoceréis, dice la palabra. Se va a ver el fruto de la persona si tiene, por estos frutos se va a saber si tiene la capacidad para poder trabajar en el área que se le está asignando. Una persona que no ora, una persona que no lee la palabra del Señor, no cualifica, bíblicamente hablando, no cualifica para presentar o para trabajar en ningún tipo de ministerio. Por más sencillo que sea el ministerio, que lo veamos de una manera sencilla, se requiere la llenura del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿por qué estos hombres tienen que estar llenos del Espíritu Santo para atender los negocios de la iglesia? Sería una buena pregunta que deberíamos de hacernos. Se requiere la llenura del Espíritu, se requiere el contacto con la palabra del Señor y se requiere ser constantes en la oración, no descuidar la oración. El mismo Cristo enseñó, cuando vemos en los 4 evangelios, la vida de oración que Cristo llevaba. Aún antes de comenzar su ministerio, capítulo 4 de Mateo, enseña la Biblia que estuvo 40 días en ayuno y en oración, antes de comenzar su ministerio, siendo Dios mismo. No le demos un segundo lugar a la oración ni a la palabra. Son prioridad, y luego todos los demás ministerios dentro de la iglesia son con prioridad, pero con diferente liderazgo. A lo que Dios llamó, nos vamos a envolver en el área que Dios nos ha llamado. Al que Dios llamó a presidir, va a presidir. Al que Dios llamó a servir, servirá. Al que Dios llamó a enseñar, enseñará, como leímos en Romanos capítulo 12. Versículo 5. Lee como sigue. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí mencionan entonces ahora 7 hombres, y todos estos 7 hombres, históricamente hablando, eran hombres griegos, es decir, que eran helenitas, eran judíos mezclados, repetimos, con otras razas. No eran 100% o puro judíos, sino que eran mezclados con las naciones que se mencionan en el capítulo 2, del libro de los Hechos. Todos eran griegos y fueron seleccionados por los griegos. Es un gesto de gracia y de sabiduría a la que los apóstoles estuvieron expuestos. Es decir, que los apóstoles dejaron que ellos mismos las resolvieran y presentaran a los hombres que ellos consideraban que eran sobresalientes, llenos de sabiduría, llenos del poder de Dios y hombres de buen testimonio. Eran intachables frente al grupo
de los griegos, al grupo de los helenitas. Frente a ellos tenían un testimonio, ¿verdad?, intachable. Los apóstoles entonces reciben la oferta y señalan, y estos helenitas, el grupo de la congregación, señalan a estos 7 hombres, los cuales son, ¿verdad?, aprobados y traídos frente a los apóstoles. Repetimos, todos ellos eran griegos. Sus nombres son nombres griegos. Ahora la queja ya estaba, ¿verdad?, ya estaba totalmente resuelta. Ahora estos hombres tenían la responsabilidad y el compromiso de responder a el llamado que Dios le hacía a través de la congregación y a través de los apóstoles. Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, orando, le impusieron las manos. La imposición de manos no era para que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que más adelante, cuando vayamos leyendo el capítulo 8, por ejemplo, creo que el versículo 17, es donde la Biblia enseña de ahí en adelante que cuando una persona llena, en este caso los apóstoles, estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo cayera sobre otros, ponían las manos. Dice que ponían las manos sobre los creyentes y recibían el poder del Espíritu Santo. Pero en este caso, en esta ocasión, no es lo que está sucediendo, sino que la imposición de manos no se refiere a que recibieron el poder del Espíritu Santo, porque ya estaban llenos. Ya lo leímos en el versículo 3, lo leímos en el versículo 5, ya estaban llenos del poder del Espíritu Santo. El poner las manos es una tradición significativa que se remonta a los días de Moisés e identificaba a la gente con los ministerios que realizaban. Vamos a leer entonces en el libro de Números, capítulo 27. Número 27, que lo mencionamos ya anteriormente, pero el número 27 menciona aquí la vida de Moisés y a la vida de Josué. Número 27, 15 al 23. Es cuando ya Moisés está entrado en edad y ya Dios prácticamente va casi a sustituir a Moisés por. Vamos a leerlo. Repito, Números capítulo 27. Voy a leer el versículo 12. Estaba hablando de lo que es la imposición de manos. Sobre la responsabilidad, lo que encierra el colocar las manos sobre otro creyente o otro ser humano. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, al monte Abarín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Ya Moisés estaba a punto de partir de este mundo. Después que le hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en las rencillas de la congregación, no santificándome las aguas a ojos del pueblo. Estas son las aguas de las rencillas de Cades en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esta es la oración de Moisés, que le pide a Dios antes de morir. Versículo 18, Jehová le dice a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí Moisés va a colocar la mano sobre Josué, ¿para qué? Y lo pondrás delante del sacerdote Eliezer y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Es decir, que poner la mano era pasar el cargo, la responsabilidad al próximo líder. Versículo 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eliezer y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eliezer y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová
había mandado por mano de Moisés. Así cuando Moisés va a partir, entonces hace lo que Dios le ordena, que al poner las manos pasaría toda la responsabilidad, todo el liderazgo, ese espíritu que había en Moisés pasaría entonces a Josué. Es un acto de ordenación, de una transferencia de autoridad, ¿verdad?, de un ser humano hacia otro, de un siervo de Dios hacia otro, mejor dicho, de responsabilidad. También indica un reconocimiento de identidad mutua y de compañerismo con aquellos comisionados para el servicio. Es decir, se hizo frente a la congregación. Moisés tomó a Josué frente a la congregación y frente al sumo sacerdote Eliezer para que esto quedara impuesto por Dios y con testigos frente a toda la congregación de Israel. Es decir, que imponer las manos era pasarle la autoridad, el liderazgo al siguiente líder. Versículo 7, y se creía y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios crecía. Creo que hay Lucas, ¿ya?, hace paréntesis varias veces, que con unas 6 veces, algunos dicen que unas 10 veces, pero yo encontré unas 6 veces donde Lucas hace paréntesis, donde usa esta frase, y la palabra, usando esta frase diciendo, y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. Hay unas 6 ocasiones que las voy a mencionar, donde se enseña en el libro de los Hechos que la iglesia no se estancó. La iglesia creció y continuó creciendo y creciendo y creciendo. Y según pasados los años fue creciendo en número, en sabiduría, en entendimiento, en liderazgo. Lo menciona en el capítulo 5, versículo 14, se menciona ahora en este versículo 7, se vuelve a mencionar en el versículo 9, en el capítulo 9, perdón, versículo 31, se menciona también en el capítulo 12, versículo 24, se vuelve a mencionar el crecimiento de la iglesia en el capítulo 16, versículo 5, se menciona nuevamente en el capítulo 19, versículo 20, y se finalmente en el capítulo 28, versículo 31. Todo esto es un reporte de cómo crecía, Lucas hace énfasis de cómo crecía la iglesia a través de los apóstoles y a través de los ancianos y todo el pueblo, que había creído a la palabra de Dios a través de los apóstoles. Había crecimiento. Aquí menciona que aún los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí hay un punto importante, es que cuando menciona la palabra sacerdotes se refiere mayormente a los sacerdotes que vivían todavía en la tradición o en la práctica de lo que era ejercer el sacerdocio. Por ejemplo, aquí no se menciona, pero estaba buscando cuáles son estos sacerdotes y encontramos que Nicodemo era uno de ellos que creía en Cristo, pero por causa de la persecución tenían miedo de hacerlo de una manera libre. También menciona a Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, también era un sacerdote dado a la fe. Había sacerdotes, dice que había un gran número de sacerdotes dados a la fe. Muchos sacerdotes. Aquí hay una nota histórica. Dice que había más de 8,000 sacerdotes dentro de Jerusalén. Y Lucas se refiere, cuando habla de sacerdotes, se refiere a los que atacaban, es decir, a los saduceos, que eran también sacerdotes, a los fariseos, al Sanedrín, que se componía de 70 sacerdotes y entre ellos ancianos. No se refiere a ese grupo que gobernaba, que eran pudientes económicamente, eran pudientes políticamente y eran pudientes en cuanto a ellos presentaban la escritura como ellos querían presentar. Pero había sacerdotes que, según el orden sacerdotal, seguían los rituales. Aquí Lucas se refiere mayormente a los que continuaban con los rituales, repito, incluyendo a Zacarías, papá de Juan el Bautista, incluyendo a Nicodemo, que en el capítulo 3 de Juan habla de ese encuentro de Nicodemo con Cristo. Ese tipo de sacerdotes todavía existían, que eran obedientes a la fe.
La mayoría de los sacerdotes no provenían de familias influyentes. Ellos ellos tenían la vocación diaria que les permitía servir en el templo de manera periódica, es decir, continuamente. Se menciona a Zacarías, como lo mencionamos. Ellos eran hombres humildes, hombres devotos, dados a Dios, obedientes a la fe, al reconocer a Jesucristo como que era el Mesías que había sido prometido a través de los profetas. Pero por causa de la persecución, por causa del miedo, por causa de que se expulsaran del templo, no lo hacían de una manera abierta, pero sí había sacerdotes, menciona este versículo 7, que sí eran obedientes a la fe. Ahora en el versículo 8 al versículo 15, como mencioné al principio, habla entonces ahora de Esteban. Ahora Lucas, ¿verdad?, se centra en la persona de Esteban y lee el versículo 8 como sigue. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. En el versículo 3 dice que estaba lleno del Espíritu Santo, hablando de Esteban. Y el versículo 5 dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y aquí menciona nuevamente lleno de gracia, versículo 8, lleno de gracia y lleno de poder. El versículo 5 dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Todas estas cualidades o todo este fruto o todo este carácter era de la persona de Esteban y de estos 7 varones que fueron escogidos para presentar, para atender el área de lo que era el negocio dentro de la iglesia. Ahora Esteban sobresale porque Dios comienza a utilizar a Esteban con los dones apostólicos, sanando, haciendo sanidades y prodigios dentro del pueblo. Aquí menciona que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaba lleno de Dios. Cuando algo está lleno, es como si tomamos una botella vacía o un vaso y le echamos agua o cualquier líquido hasta que ese vaso llena y se comienza a desbordar. Después que está lleno, comienza a desbordarse. Eso no había cabida para nada más. Estaba lleno de fe, lleno de gracia, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de buen testimonio. Este hombre, ¿verdad?, era un hombre que relucía en el pueblo, dentro del pueblo helenita. Por eso fue escogido por todas estas características, todo este fruto que Dios había puesto en Esteban. Versículo 9. Entonces se levantaron, versículo 9, versículo 11. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Había una sinagoga, habían varias sinagogas. Estaba leyendo unos documentos, ¿verdad?, históricos, donde menciona que había posiblemente unas casi 500 sinagogas dentro de Jerusalén. Pero desde Jerusalén hasta Roma habían miles de sinagogas, repito, de Jerusalén hacia Roma. Habían cientos de miles de sinagogas. Porque habían judíos desde Jerusalén, en todas estas naciones que existían, ya habían sinagogas. Cuando comencemos a leer la vida de Pablo, vemos entonces que Pablo va a esta sinagoga y se enfrenta mucho a los judíos, ¿verdad?, que se oponían, igual que ahora se enfrentan aquí a Esteban. La sinagoga de los libertos, se cree que estos hombres llamados libertos se les llama libertos porque habían sido primeramente esclavos de Roma. Eran esclavos, fueron esclavos de Roma y ahora estaban sueltos, estaban en libertad. Y aquí Lucas menciona cuántos eran. Menciona que eran de las ciudades que eran de Cirene, de Alejandría, versículo 9, de Cilicia, ahí era Pablo, de Cilicia era Pablo, vamos a ir más adelante, de Asia, y estos eran los que enfrentaban es decir, que la sinagoga que se levantó era también una sinagoga que era de los helenitas. Son los mismos helenitas, la misma raza de Esteban, estaban en contra de lo que Esteban estaba testificando, lo que Esteban estaba
presentando. Estos hombres ahora se reúnen, como leímos, y enfrentan entonces a Esteban, se levantan en contra de Esteban para acusarle de blasfemias y acusarle de que estaba atacando la ley y al templo. ¿Qué es una sinagoga? La sinagoga, aquí hay un detalle que voy a compartir con ustedes acerca de que hay una gran información de lo que es una sinagoga, pero solamente voy a compartir un pequeño detalle. La sinagoga es un lugar de culto público donde se reúne una comunidad o una asamblea para adorar, para estudiar la escritura, a diferencia del templo. El templo de Jerusalén, el templo hecho por Herodes o engrandecido por Herodes, era el lugar de culto para todo el judaísmo y el centro de los rituales judíos, tales como los sacrificios y las ofrendas. Existían muchas sinagogas tanto en Judea como en el mundo greco-romano. En este versículo se habla de una sinagoga totalmente griega que se encontraba a las afueras de Jerusalén. Repito, la sinagoga era el lugar donde se enseñaba la palabra, donde se estudiaba la palabra, donde se preparaba maestros, donde se capacitaba a las personas. El templo siguió siendo el lugar de los sacrificios, el lugar de las ofrendas, de las ofrendas para todo el pueblo, todo el que llegaba a ofrendar o a presentar sacrificios. Versículo 12, versículo 13, lee como sigue. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Aquí en estos versículos vemos que aunque eran el Sanedrín era la fuerza, era el poder, eran los que dominaban el pueblo, eran los que tomaban decisiones, que se hacía, que no era los que aprobaban o desaprobaban, eran los que echaban fuera, los que comulgaban, como se usa las palabras de corriente que escuchamos hoy día. Se quitaba a los que no practicaban, a los que no seguían lo que el Sanedrín establecía, los expulsaban, no los dejaban ejercer nada, solo los perseguían. Aunque tenían tanto poder para hacer tantas cosas, aún así eran débiles. Aquí vemos que siempre influenciaban en el pueblo. Cuando enfrentaron a Jesús, fueron a influenciar sobre el pueblo, capítulo 27 de Mateo, para atacar a Jesús. Y ahora, contra los discípulos, en el versículo 4 vimos que también fueron a influenciar sobre el pueblo necesitaba mayormente el apoyo, la aprobación del pueblo para ejecutar lo que ellos querían ejecutar. Si la aprobación del pueblo, no se atrevían a hacer absolutamente nada. Por eso leemos en algunas ocasiones que por miedo al pueblo no se atrevían a enfrentarse a los apóstoles o se atrevían a enfrentarse a Jesucristo en ciertas ocasiones, sino que esperaban que el pueblo los apoyase para estar totalmente libres para ejecutar lo que deseaban ejecutar. Ellos aquí están acusando ahora a Esteban de lo siguiente. En estos versículos acusan a Esteban de palabras blasfemas contra Moisés. ¿Qué es blasfemia? Sería otra pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es blasfemia? ¿A qué se refieren ellos cuando dicen que tenía palabras blasfemas contra Moisés? Son estos libertos, esta sinagoga, donde se cree que también estaba Pablo, era parte de ella, están acusando ahora a Esteban de palabras blasfemas contra Moisés, porque Esteban señala que Jesús era mayor que Moisés. Lo vamos a ver entonces en el capítulo siguiente, el capítulo 7. Palabras blasfemas contra Dios, ¿por qué? Porque Jesús decía que él era Dios. Esto para ellos era blasfemia. Palabras blasfemas contra este lugar se refiere a el lugar santo, se refiere al templo. Jesús dice en Juan 2:7, Jesús mencionaba que él es mayor que el templo. Esto era palabra también para ellos, veían esto como blasfemia contra
su lugar santo. Palabras blasfemas contra la ley, porque Jesús fue el cumplimiento de la ley. Todo esto se lo está diciendo Esteban en el capítulo siguiente. Blasfemia también le llamaron que Jesús de Nazaret dijo: este lugar lo destruiré y cambiaré las costumbres. Ven a Jesús, que era mayor que sus costumbres y sus tradiciones religiosas. Todo esto lo tomaron ellos como que eran palabras blasfemias. Sobornan al pueblo, buscan la aprobación del pueblo para poder entonces arremeter. Y dice la Biblia que arremetieron contra Esteban. Primeramente resistían el evangelio, y de la resistencia pasaron a un debate. Debatían contra él. Cuando leímos en el versículo 9, al final dice que disputaban contra Esteban. Había un debate de lo que ellos presentaban con lo que presentaba Esteban, pero no podían resistir. La palabra dice en el capítulo 10, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Y del debate pasaron entonces a la calumnia, como leímos ahora en el versículo 11. Lo acusan ahora de que estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Y de la calumnia, entonces van a la violencia. Versículo 12. Es aquí donde entonces arremeten contra él, ¿verdad? Alteran al pueblo o sobornan al pueblo, convencen al pueblo y a los ancianos, y entonces van y atacan y arremeten, ¿verdad? Y lo agarran y se lo llevan frente al concilio, frente a la cárcel, lo meten al concilio para levantar contra él falso testimonio. Porque ellos quieren convencer al pueblo de que este hombre llamado Esteban estaba atacando su esencia de la fe judía. Es decir, lo más sagrado para ellos era la ley de Moisés y el lugar santo, es decir, el templo. Cuando se levantaba alguien en contra de lo que era la ley, o alguien mayor que Moisés, o alguien en contra del templo, ellos lo consideraban como que era un ataque. Son las mismas palabras con las que atacaron al mismo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 26, también atacaron a Jesús con las mismas palabras, diciendo que se había levantado contra Moisés, contra la ley y contra el lugar santo. Ya estaba establecido que Dios, a través de Cristo, cambiaría las costumbres y cambiaría la ley, y el lugar sería destruido. Eso era profecía que se viene a cumplir 70 años después, cuando el general Tito destruye el lugar santo. Pero ellos no resistieron la sabiduría de Esteban, no lo aceptaron y prefirieron arremeter contra él y traerlo frente al concilio. Ya nos hablaba el tema, ya no estaba hablando de Cristo y lo que Cristo había hecho, sino que estaban atacándolo por decir que el templo sería destruido y porque las costumbres iban a ser cambiadas. Y por eso es que ellos ahora se levantan contra Esteban y lo atacan y lo traen frente a este concilio. Versículo 14 dice: pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Para ellos fueron palabras sumamente ofensivas. El evangelio que proclamaba Esteban, lo vamos a ver, repito, lo vamos a ver en el capítulo 7, mayormente en el versículo 48, donde menciona que sería destruido el templo. Dice que terminaría con la importancia del templo. El templo desaparecería, el templo sería destruido. Este evangelio cumplirá la revelación de Dios dada a Moisés. Dios le habló a Moisés, no en el templo. Dios no fue fuera de Jerusalén o fuera del templo cuando Dios le habla a Moisés, pero que también cambiaría las costumbres dadas por lo que estableció los patriarcas, lo que fue establecido por la ley. Todo esto era como un ataque para su creencia o sus costumbres o sus prácticas, sus rituales, ¿verdad? De lo que era la creencia de judíos. En el libro de los Hechos vamos a ver entonces estos conflictos van a continuar vayamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 15, vamos a ver más adelante todo este enfrentamiento que hay acerca de lo que son las costumbres, acerca de lo que es el templo. El versículo final, versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todos
es decir, los 70 ancianos, 71, 75, los que sean, pero está entre 70, 71, son los números más exactos. Todos ellos, al fijar los ojos en Esteban, vieron entonces que su rostro estaba como el rostro de un ángel. Su rostro como el ángel, el rostro de Esteban no tenía, estaba en paz con Dios, paz con sí mismo, paz interna, porque Dios había sido su sustento, había creído en Dios, y aunque estaba ahora en el momento final de su vida, estaba frente a la muerte, todavía Esteban permanece firme y con esa paz interna que Dios la suple o Dios le da a todo aquel que en él cree. Cuando leemos también en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29, es cuando Moisés sube al monte, a la tabla del pacto. Cuando Moisés desciende del monte, dice que su rostro resplandecía, su rostro brillaba por causa de que había estado presente, había estado frente a Dios. Ahora Esteban tiene una experiencia bastante parecida a lo que vivió Moisés. Todos ellos quedaron atónitos con el resplandor o el rostro que se le veía como el rostro de un ángel a Esteban. Y para terminar, en el libro de Pablo hace un poco le da un poco de énfasis también a esto de lo que es la gloria de Dios sobre el hombre. En el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Voy a leer y con esto terminamos. Repito la cita bíblica, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Lee como sigue. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios te bendiga. Esperemos que este estudio haya sido de grande bendición en tu vida. Estaremos entonces con el próximo estudio, Dios mediante, la próxima semana, en el capítulo 7 de Hechos. Bendiciones para todos y que tengan una semana llena de bendiciones.